Una mujer olvidada por el mundo y abandonada por el hombre al que amó. Se sienta en la última fila de una sala de juicio silenciosa. Durante 20 años crió sola a sus hijos gemelos, borrada de la vida deslumbrante de poder y lujo de él. Hoy ha sido citada para escuchar la lectura del testamento final del hombre que la rompió. Su joven y glamorosa amante se sienta en la primera fila lista para heredar un imperio. Pero está a punto de leerse un documento polvoriento de hace 20 años, y contiene un secreto que convertirá este templo de justicia en un teatro de ruina. La amante cree que ha ganado, pero está a punto de aprender que el pasado nunca muere del todo. Y hoy ha venido a por todo. La lluvia caía en cortinas oblicuas e implacables contra la ventana de su pequeño apartamento, difuminando las luces vibrantes de la ciudad, hasta convertirlas en un caos de acuarela. Dentro el silencio era más pesado que la tormenta. Mariam apretaba un pequeño palito blanco entre sus manos temblorosas, las 2 líneas rosas, una confirmación clara e innegable. Embarazada. No solo embarazada, sino como el médico le había confirmado aquella mañana, con una mezcla de choque y asombro de gemelos. Por un momento, una alegría pura e inalterada la inundó. Ella y Jeffrey llevaban 2 años casados, un romance vertiginoso que se había sentido como un cuento de hadas. Él era brillante, ambicioso y absolutamente cautivador, un hombre que parecía destinado a conquistar el mundo. Iban a tener una familia, 2 bebés, un niño y una niña, esperaba ella. Esperó a que él volviera a casa con el palito de plástico envuelto en un pañuelo dentro de su bolsillo, el corazón latiéndole con un ritmo nervioso y feliz. Cuando Jeffrey por fin entró sacudiendo la lluvia de su costoso abrigo impermeable, su rostro era una máscara de fría resolución que ella nunca le había visto. Mariam empezó sin molestarse siquiera en saludarla con un beso. Tenemos que hablar. La alegría en su pecho se convirtió en hielo. Él caminó hacia el pequeño escritorio junto a la ventana donde estaba su maletín. No la miraba a ella, sino a la ciudad extendida bajo ellos, un paisaje de oportunidades que ya estaba reclamando como propio. Me han ofrecido una sociedad en el bufete, dijo con voz plana. Es un paso enorme, el tipo de oportunidad que le arregla la vida a un hombre. Habrá cenas, galas, contactos, una cierta imagen que mantener. Jeffrey, eso es maravilloso. Mariam empezó a acercarse a él. Deberíamos celebrarlo. Y yo también tengo noticias. Las mejores noticias. Déjame terminar. La cortó dándose la vuelta para mirarla. El calor que ella siempre había encontrado en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una luz escalofriantemente pragmática. Esta vida en la que estoy a punto de entrar requiere cierto tipo de pareja, alguien sin cargas, alguien que se pueda mover en los círculos adecuados, sin complicaciones. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Complicaciones. La mano de Mariam fue instintivamente a su todavía plano vientre. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto no funciona. Pronunció las palabras cortadas y brutales. Este matrimonio, esta vida fue un peldaño, Mariam. Ahora estoy en la carretera principal y es un camino que tengo que recorrer solo. La habitación empezó a girar. Podía oír la sangre rugiendo en sus oídos, un sonido que ahogaba el tamborileo de la lluvia. Un peldaño. Jeffrey, soy tu esposa. Te amo. Construimos esta vida juntos. ¿Llamas a esto vida? Se burló gesticulando alrededor de su modesto apartamento. Esto es un kit de inicio. Yo paso a lo real. Las lágrimas le corrían por la cara cuando la realidad horrible de sus palabras cayó sobre ella. Él la estaba dejando. Así sin más. Sacó la prueba de embarazo de su bolsillo, su última carta desesperada. Pero no puedes. Jeffrey, estoy embarazada. Él miró la prueba y luego su rostro. Y por un segundo fugaz, ella vio un destello de algo choque, quizá incluso miedo. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa misma determinación helada. Entonces es aún más imperativo que terminemos esto ahora. Dijo con suavidad su voz, una caricia venenosa.
Esa es una complicación que simplemente no me puedo permitir. Abrió el maletín y sacó un solo documento plegado y una pluma. Papeles de divorcio ya preparados. Seré generoso, dijo como si hablara de una transacción comercial. Te dejaré el apartamento y lo suficiente para arreglártelas unos meses, pero no usarás mi apellido y jamás volverás a contactarme. El niño o los niños serán tu responsabilidad. Luego sacó otro documento distinto, una sola página de texto legal denso. «¿Y esto?», dijo empujándolo hacia ella. «Es una formalidad, una renuncia a cualquier interés futuro en mis negocios. Un corte limpio. Mis abogados lo redactaron. Fírmalo y recibirás el acuerdo». También le entregó un sobre sellado. «Este es un instrumento personal, un regalo de despedida por las molestias». Entumecida, rota y totalmente derrotada, María miró al hombre que creía conocer y solo vio a un desconocido. El amor de su vida era un monstruo. A través de un velo de lágrimas garabateó su nombre donde él le indicó. No leyó las palabras. ¿Qué sentido tenía? Él la estaba borrando y tenía todo el poder. Tomó los papeles de divorcio firmados, dejando el otro documento y el sobre sellado sobre la mesa. No miró atrás cuando cogió su abrigo. «Adiós, Mariam», dijo, y salió por la puerta dejándola sola con la tormenta, el silencio, y los 2 diminutos latidos que ahora eran suyos, solo suyos. El cuento de hadas había terminado. Un camino largo y duro acababa de comenzar. Mariam se desplomó en el suelo, sus sollozos perdidos en el sonido de la lluvia, apretando el sobre sellado que se sentía más como un insulto que como un regalo. Los primeros años fueron una neblina de noches, sin dormir, cambios de pañales, y un miedo constante que la roía. Mariam Hart volvió a ser Mariam Lutfalla, dejando de nuevo el apellido del hombre que la había tirado como basura. El dinero del acuerdo que él le había dado era una miseria apenas suficiente para durar 6 meses, mucho menos para criar a 2 niños. El apartamento que tan generosamente le había dejado era de alquiler y el contrato vencía en 1 año. Estaba completamente sola. Sus propios padres habían fallecido años antes y Jeffrey la había aislado sistemáticamente de sus pocos amigos, considerándolos poco ambiciosos. Mirando a sus 2 hermosos bebés, Owen e Iris, durmiendo plácidamente en la cuna que compartían Mariam, supo que la desesperación era un lujo que no podía permitirse. El fuego del amor de madre quemó las últimas lágrimas y forjó en su lugar algo nuevo a cero. Se mudó a un pequeño pueblo asequible 3 estados más allá, un lugar donde nadie conocía su historia. Aceptó 2, a veces 3 trabajos humildes, a la vez camarera, limpiando oficinas, reponiendo estantes por la noche. Cada dólar que podía ahorrar lo guardaba. Cada momento despierta que no pasaba con sus hijos lo pasaba trabajando. El sobre sellado que Jeffrey le había dado se mantuvo cerrado, guardado en una caja de fotos viejas. No podía soportar mirarlo. Lo veía como el insulto patronizador final de un hombre al que ahora despreciaba. Cuando Owen e Iris empezaron la escuela, Mariam aprovechó las horas preciosas del día para estudiar. Se inscribió en cursos en línea en un community college, primero de administración de empresas, luego de artes culinarias, canalizando su pasión por la repostería en una habilidad tangible. Las noches ya no estaban llenas de preocupación, sino de libros de texto y manos cubiertas de harina. Empezó en pequeño, vendiendo pasteles y repostería desde su diminuta cocina a las cafeterías locales. Su reputación creció. A la gente le encantaban sus creaciones no solo por su sabor, sino por el corazón que ella volcaba en ellas. En 5 años había ahorrado lo suficiente para pagar la entrada de un local pequeño y destartalado en la calle principal. Lo llamó The Twin Loaf. La panadería se convirtió en el corazón de la comunidad. Mariam estaba allí antes del amanecer, sus manos amasando la masa con destreza, y se quedaba mucho después del atardecer cuadrando las cuentas. Owen e Iris crecieron en esa panadería. Hacían los deberes en una mesita en la esquina, el aire impregnado del aroma a canela y chocolate derritiéndose. Aprendieron el valor del trabajo duro no por sermones, sino viendo a su madre construir un pequeño imperio desde la nada.
Pasaron 20 años. El diminuto local se expandió al edificio contiguo. The Twin Loaf se convirtió en una marca regional querida con 2 sucursales más en pueblos vecinos. Mariam ya no era la mujer rota que Jeffrey había dejado atrás. Era una empresaria respetada, un pilar de su comunidad y una madre orgullosa y amorosa. Owen estudiaba Derecho en la Universidad Estatal, un joven callado e intenso, con el mismo sentido de justicia de su madre. Iris era una artista en ciernes, un espíritu libre con una lealtad feroz hacia su familia, asistiendo a una prestigiosa escuela de arte con una beca. Sabían la verdad sobre su padre, no una versión edulcorada, sino la historia cruda y dolorosa de su abandono. Eso no los había vuelto amargos, sino que había unido a los 3 en una unidad irrompible. Una tarde fresca de otoño, mientras Mariam embalaba una tarta de boda encargada, un hombre con traje impecable entró en la panadería. Desentonaba por completo con la decoración acogedora y los aromas dulces. «¿Es usted la señora Mariam Lutfallah?», preguntó con tono formal. «Soy Mariam», dijo ella secándose las manos en el delantal. El hombre le entregó un sobre grande tamaño legal perfectamente nítido. «Ha sido notificada», dijo, y se dio la vuelta y se marchó sin otra palabra. Con los dedos temblorosos, Mariam abrió el sobre, su corazón golpeando contra sus costillas, mientras leía la jerga legal. Era una citación, una notificación formal para asistir al tribunal de sucesiones, a la lectura del último testamento de cierto Jeffrey Hart. Había muerto repentinamente de un infarto masivo a los 48 años. La habitación pareció inclinarse. Tras 20 años de silencio absoluto, 20 años siendo un fantasma, él la había arrastrado de nuevo a su mundo. Un frío pavor mezclado con una oleada de vieja ira la inundó. Su amante, una mujer llamada Beatrix Croft, que aparecía con frecuencia en las revistas del corazón, estaba solicitando ser nombrada única albacea de su vasto patrimonio. La citación era una formalidad legal para notificar a cualquier posible heredero. Casi tira la carta a la basura. ¿Qué podía tener él que decirle ahora? ¿Qué juego enfermizo estaba jugando desde la tumba? Pero esa noche, mientras miraba a sus hijos, ahora adultos, jóvenes a punto de iniciar sus propias vidas, supo que tenía que ir. No por ella, no por esperanza de dinero, sino por ellos, por los 2 hijos que él nunca conoció. Nunca reconoció, nunca amó. Este era el capítulo final de una historia que él había empezado 2 décadas atrás, y ella estaría allí para ver cómo terminaba. La citación estuvo sobre la encimera de la cocina de Mariam durante 3 días, un rectángulo blanco de temor en su vida, por lo demás ordenada. Todavía no se lo había contado a los gemelos. ¿Cómo podía? ¿Cómo explicar que el fantasma que había rondado sus vidas ahora exigía su presencia? Su primer instinto fue ignorarla, echarla al fuego, y fingir que nunca había llegado. El mundo de Jeffrey, de negocios despiadados, finanzas de alto riesgo y relaciones dignas de tabloide, era un universo aparte de su cálida panadería y la vida tranquila que había construido con tanto esfuerzo. No quería tener nada que ver con eso. Pero el nombre del bufete en el membrete Dawson, Finch and Gable despertó un vago recuerdo. No era el despacho al que pertenecía Jeffrey cuando la dejó. Era un nombre más antiguo, más consolidado. Impulsada por una curiosidad que no podía acallar, los buscó en Internet. El bufete era antiquísimo, uno de los más viejos de la ciudad, conocido por manejar viejas fortunas y complejos fideicomisos familiares. Parecía una elección extraña para un depredador corporativo moderno como Jeffrey. Justo cuando estaba por cerrar el portátil, sonó su teléfono. Era un número oculto. «Señora Lutfallah», inquirió una voz grave. «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Howard Davis. Soy socio senior en Dawson, Finch and Gable. Confío en que recibió nuestra correspondencia sobre el patrimonio del señor Jeffrey Hart». La columna de Mariam se tensó. «La recibí. Y con todo respeto, señor Davis, no tengo ningún interés en la herencia del señor Hart. Su mundo no tiene nada que ver con el mío». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señora Lutfallah».
Mariam. Conocí a su padre. Era un abogado joven cuando él buscó asesoría en mi bufete hace muchos años. Era un hombre brillante, un innovador. Esto era inesperado. Su padre, un profesor de ingeniería, había fallecido un año antes de que ella conociera a Jeffrey. Había sido un alma académica y apacible que trasteaba sin parar en su garaje. ¿Mi padre?, preguntó Mariam confundida. Sí, y por eso le ruego personalmente que asista a la lectura. Entiendo su reticencia, créame. He seguido la carrera del señor Hart a lo largo de los años, pero debo recalcarle que su presencia no es una mera formalidad, es esencial. Su voz tenía una urgencia extraña. Antes de que Mariam pudiera preguntarle más, otra llamada entró. Echó un vistazo a la pantalla. Era un número de la ciudad. Siguiendo un presentimiento, puso al señor Davis en espera. Hola. ¿Es la señora Mariam Lutfalla? La voz era afilada, pulida y goteando desprecio. Era la voz de alguien acostumbrada a conseguir lo que quiere. Sí, ¿quién habla? Aquí Beatrix Croft, anunció la mujer como si Mariam debiera sentirse honrada. Seguro que sabe quién soy. Llamo por ese aviso legal ridículo que le han enviado. Permítame ser muy clara. Usted no es bienvenida. El pasado de Jeffrey está muerto, y usted también en lo que a su vida respecta. Sea lo que sea, este intento patético de conseguir dinero no va a funcionar. La herencia es mía. Manténgase alejada, o haré que mis abogados la entierren en litigios que usted no puede permitirse. ¿Me entiende, pequeña panadera? La sola audacia, la condescendencia venenosa, provocó una oleada caliente de rabia en Mariam. El miedo y la confusión que había sentido se quemaron dejando solo una furia fría. La pequeña panadera había sobrevivido 20 años sin absolutamente nada de Jeffrey Hart. Había construido una vida, un negocio y una familia con sus propias manos. Gracias por su llamada, señora Croft, dijo Mariam con la voz peligrosamente calmada. He tomado nota de su preocupación. Nos veremos en el juzgado. Colgó antes de que Beatrix pudiera responder y volvió a la otra línea. Señor Davis, he cambiado de opinión. Dígame cuándo y dónde. Esa noche se sentó con Owen e Iris en la mesa de cocina de siempre, con el aroma del pan recién horneado aún flotando en el aire. Puso la citación entre ellos y les explicó toda la noticia de la muerte de Jeffrey. La citación, la extraña llamada del viejo abogado y la llamada amenazadora de su amante. El rostro de Owen se endureció, la mandíbula apretada en una línea protectora que le recordó tanto a su propio padre. ¿Te amenazó después de todo lo que él hizo? Iris, siempre la más emocional de los dos, alargó la mano y tomó la de Mariam. Mamá, no tienes por qué hacerlo. No necesitamos nada de él. Te tenemos a ti. Eso es lo único que siempre ha importado. Lo sé, cariño, dijo Mariam apretándole la mano. Y no voy por dinero. Voy porque durante 20 años fingió que ustedes no existían. Intentó borrarnos. Y esa mujer, su pareja, cree que tiene derecho a amenazarme, a llamarme una don nadie. Miró a sus dos hijos increíbles, la prueba viva de un amor que Jeffrey había tratado de desechar. Él no se queda con la última palabra. La tenemos nosotros. Vamos a entrar en esa sala de juicio y les vamos a mostrar lo que tiró a la basura. Lo haremos con dignidad y fortaleza. Lo haremos por nosotros. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. No se trataba de una herencia. Se trataba de cerrar un capítulo doloroso en sus propios términos. Se trataba de mantenerse unidos como familia. Mariam fue a su habitación y sacó una caja vieja y polvorienta del fondo del armario. Dentro, bajo fotos descoloridas de sus padres, estaba el sobre sellado que Jeffrey le había dado tantos años atrás. Por primera vez, no sintió dolor al mirarlo, solo una resolución fría. Cogió el sobre y el otro documento legal que él le había dejado, y los puso en su bolso. Fuera lo que fuesen, formaban parte de la historia, y por fin estaba lista para escuchar el final. El viaje a la ciudad fue un regreso en el tiempo. Cuando el perfil familiar de la ciudad apareció ante ellos, un nudo de ansiedad se apretó en el estómago de Mariam.
Esa era la ciudad de Jeffrey, un monumento de hormigón y cristal, a la ambición que lo había consumido. Cada edificio imponente parecía burlarse de ellos, recordándole el mundo del que había sido exiliada. Owen conducía la mano firme en el volante, la expresión inescrutable. Iris iba en el asiento trasero dibujando frenéticamente en su cuaderno, canalizando su energía nerviosa en el papel. Mariam miró a sus hijos ya de 20 años. Eran adultos fuertes y compasivos, las dos mejores partes de su vida. Eran su victoria. Pasara lo que pasara ese día, ella ya había ganado. Reservaron una habitación en un hotel modesto, un contraste marcado con la opulencia de 5 estrellas, que Jeffrey sin duda habría preferido. Mariam insistió en pagar todo ella misma. No aceptaría ni una sola cosa del patrimonio de él, ni siquiera un posible estipendio judicial de viaje. Eligió su atuendo con cuidado, un sencillo vestido azul marino bien entallado, elegante, pero discreto. Era el uniforme de una mujer segura de sí misma, exitosa, y que no le debía nada a nadie. Owen llevaba un traje oscuro, pareciendo más un joven abogado que un estudiante, e Iris llevaba un vestido negro sencillo y gracioso, con su toque artístico solo visible en un peculiar collar de plata diseñado por ella misma. Eran los Lutfala, un frente unido. El tribunal de sucesiones estaba en un edificio imponente de granito y mármol. Sus grandes pasillos resonantes estaban diseñados para intimidar, para hacer que el individuo se sintiera pequeño e insignificante. A medida que se acercaban a la sala asignada, notaron el cambio de atmósfera. El aire se volvía denso con el aroma de perfume caro, cuero y derecho adquirido. Susurros lo siguieron por el pasillo. ¿Quiénes son? No sabía que Jeffrey tuviera otros familiares. Y entonces la vieron. Beatrix Croft estaba en el centro de un pequeño séquito servil, ejerciendo de reina. Era exactamente como en las revistas, alta, increíblemente delgada, envuelta en ropa de diseñador, y cubierta de diamantes que destellaban crueles bajo las luces del juzgado. Su rostro, una obra maestra de sutileza cosmética, registró un fogonazo de sorpresa, y luego se endureció en una máscara de puro desprecio al ver a Mariam y a los gemelos. Deliberadamente les dio la espalda a un rechazo claro y público. El mensaje era obvio. Ustedes no pertenecen aquí. Mariam sintió un temblor de su antigua inseguridad, esa sensación de ser la chica del lado pobre de la ciudad. Pero entonces, sintió la mano de Owen en su brazo, una presión firme que la ancló. Lo miró y vio su propia fuerza reflejada en sus ojos. Tomaron asiento en la última fila de la sala, una pequeña isla en un mar de trajes caros y seda. La sala estaba llena. De un lado se sentaban los compinches corporativos de Jeffrey, hombres con sonrisas depredadoras y ojos fríos. Del otro, las amigas de Beatrix, mujeres de sociedad que miraban a Mariam y a sus hijos como si fueran un mal olor. En primera fila, Beatrix se sentó junto a un abogado elegante y caro. Se inclinó hacia él y le susurró algo, y él miró hacia atrás en dirección a la familia de Mariam, con una sonrisa burlona en los labios. Un hombre anciano de ojos amables y postura ligeramente encorvada se acercó a ellos. «Señora Lutfala», preguntó en voz baja. Era Howard Davis. «¿Sí?», respondió Mariam estrechando su mano. «Me alegra tanto que haya venido», dijo él lanzando una mirada rápida a Owen e Iris con profunda simpatía. «Por favor, no permita que este ambiente la intimide. Solo escuche. Eso es todo lo que necesita hacer». Le ofreció una pequeña inclinación tranquilizadora antes de retirarse a un asiento al otro lado del pasillo. La puerta de las dependencias del juez se abrió, y un alguacil anunció: «Todos en pie». Un juez imponente con una melena de cabello blanco entró y tomó asiento. «Preside el honorable juez Albright. Pueden sentarse». La sala cayó en silencio. El juez Albright miró los documentos ante él con expresión severa. «Estamos aquí para la lectura del último testamento de Jeffrey Hart. Soy consciente de que se trata de una herencia de alto perfil y de que las emociones pueden exaltarse. No toleraré ningún alboroto.
¿Se entiende? Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Beatrice se enderezó un poco más con una sonrisa satisfecha y posesiva en el rostro. Esta era su coronación. Mariam respiró hondo con el corazón marcando un ritmo firme y desafiante. Estaba lista. Los fantasmas del pasado estaban todos reunidos en esa sala y era hora de enfrentarlos. El juez Albright se ajustó las gafas y tomó el grueso documento profesionalmente encuadernado, que representaba la suma de la vida de Jeffrey Hart. El aire en la sala era eléctrico de anticipación. Para los tiburones corporativos se trataba del destino de un imperio multimillonario. Para Beatrix Croft era la validación de toda su existencia. Para Mariam era un final. «Este documento», comenzó el juez, su voz retumbando en la sala silenciosa. «Es el último testamento de Jeffrey Hart, fechado el 12 de marzo de este año. Ha sido verificado y es legalmente vinculante». Beatriz notó que la fecha era reciente, bien entrada su reinado como pareja de Jeffrey. Lanzó una mirada triunfante por encima del hombro hacia el fondo de la sala, una última mueca silenciosa dirigida a Mariam. El juez empezó por los legados habituales, una generosa donación a su alma mater, varios millones a una fundación de arte prominente, cuyos miembros de la Junta sentados en primera fila asintieron con satisfacción solemne. Hubo regalos en efectivo menores, aunque aún sustanciales para su consejo directivo y su personal. Con cada nombre leído, otro buitre quedaba satisfecho, y la tensión en torno a la herencia principal aumentaba. El abogado de Beatriz le dio una palmada tranquilizadora en la mano. Todo era procedimiento estándar, trivialidades antes del gran momento. Ahora, continuó el juez Albright pasando de página, pasamos a la cuestión de los efectos personales y las propiedades. Leyó una lista asombrosa de opulencia: una villa en la Toscana, un ático en Park Avenue, una colección de coches deportivos raros, un yate amarrado en Mónaco. Como era de esperar, cada artículo era legado a mi amada pareja, la señora Beatrix Croft. Con cada palabra, la sonrisa de Beatrix se ensanchaba. Sus amigas intercambiaban miradas cómplices. Todo iba según el plan. Ahora era oficialmente una de las mujeres más ricas del país. Mariam la observaba sintiendo una extraña sensación de desapego. No sentía celos, solo curiosidad clínica. Aquella mujer había construido su vida sobre los cimientos del dolor de Mariam, y estaba tan alegremente, tan arrogantemente ajena a las grietas bajo sus pies. Owen, sentado a su lado, estaba rígido de furia contenida. Iris había dejado de dibujar y contemplaba a Beatrice, con la mirada intensa de una artista, como si estuviera memorizando ese retrato de la avaricia. Finalmente, el juez Albright anunció con un tono que cambió casi imperceptiblemente: abordamos ahora la disposición del activo principal del señor Hart, su participación de control en Hart Industries y sus empresas subsidiarias. Ese era el momento. Toda la sala contuvo la respiración. Hart Industries era un titán, un conglomerado global valorado en miles de millones. Ese era el gran premio. Beatrice se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. El juez carraspeó: el testamento establece a mi pareja, la señora Beatrix Croft. Dejo mi participación restante del 10% en Hart Industries, junto con todos los dividendos y derechos de voto asociados. Un jadeo colectivo recorrió la sala. 10%. El rostro de Beatrix se desplomó. La sonrisa triunfante no tanto cayó, como que se congeló una máscara grotesca de alegría, que ya no encajaba con el guión. Se volvió hacia su abogado, los ojos muy abiertos de pánico. 10%. ¿Es imposible? Es un error. Sisió su voz, un susurro agudo que se oyó en la sala silenciosa. Su abogado, un hombre conocido por su aplomo, parecía haber recibido un golpe. Manoseó su copia del testamento, el rostro palideciendo a medida que recorría el texto. No pudo encontrar ningún error. La tinta era clara, el lenguaje preciso. Un murmullo de choque y confusión se extendió por la sala. Los tiburones corporativos intercambiaron miradas perplejas y calculadoras. ¿Había un heredero secreto? Un golpe de estado desde la tumba. Jeffrey Hart había sido un hombre de control absoluto.
Aquello se sentía como una inconcebible pérdida de control. El juez Albright levantó la vista del testamento, la mirada severa. Señora Croft, le advertí sobre los alborotos. Luego volvió al documento. No hay ningún error. El testamento es muy específico, 10%. Hizo una pausa dejando que el peso de las palabras calara, lo que nos lleva al resto del patrimonio. El juez dejó a un lado el testamento principal y tomó otro expediente. Era más antiguo, con los bordes ligeramente amarillentos. La disposición del otro 90% de Hart Industries no está regida por este testamento. En cambio, está sujeta a un instrumento legal irrevocable preexistente, un acuerdo privado de fideicomiso y propiedad que precede a la fundación de la empresa misma. Los abogados corporativos empezaron a murmurar entre sí con el ceño fruncido de confusión. ¿Un acuerdo preexistente? ¿De qué hablaban? Jeffrey siempre se había presentado como el único fundador, el genio singular tras el imperio. Beatriz estaba pálida, los nudillos blancos de tanto agarrar la mesa. ¿Qué acuerdo? Fui su pareja durante 8 años. Me lo contó todo. No hay ningún otro acuerdo. El juez Albright la ignoró, sus ojos recorriendo el viejo documento. Este tribunal fue solicitado para abrir y hacer cumplir este instrumento tras la muerte del señor Hart. Es el acta fundacional de una sociedad de cartera llamada LP Innovations. Alzó la vista hacia los rostros desconcertados de la sala. Según este documento, LP Innovations era la entidad original que poseía las patentes y el capital semilla de la tecnología que acabaría convirtiéndose en Hart Industries. El señor Hart fue nombrado director gerente con derecho a un generoso salario y a una participación del 10% por su cargo directivo. El 90% restante, la participación de control, debía mantenerse en fideicomiso para el único propietario principal de LP Innovations. El juez hizo una pausa dejando que cada palabra cayera como un martillo. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse con un peso deliberado y profundo en la mujer sentada en silencio en la última fila. Miró directamente a Mariam, una mujer a la que él tenía un deber fiduciario vinculante, la fundadora y accionista mayoritaria. La señora Mariam Lutfalla. La sala, que había estado zumbando con un murmullo bajo de anticipación, cayó en un silencio profundo y súbito. El nombre, su nombre, resonó en el salón de mármol cargado de un poder que ella nunca había conocido. Del frente de la sala vino un sonido. Empezó como un jadeo ahogado, y luego se desgarró fuera de la garganta de Beatriz, un rugido, un grito gutural de negación puramente animal. ¡No! El grito destrozó la compostura de la sala. Era el sonido de un universo colapsando. Es una mentira, una falsificación. Chilló el cuerpo temblando violentamente. Señaló con un dedo tembloroso cubierto de diamantes hacia Mariam. El rostro una máscara contorsionada de incredulidad y odio. Él la dejó por una razón. Porque ella no era nada una panadera de pueblo. Él lo construyó todo. Fue su trabajo, su lucha. Es mío. El juez Albright golpeó el mazo, el chasquido seco como un disparo. Señora Croft, la declararé en desacato. Pero ya era tarde. La sala había descendido al caos. En medio de aquel pandemonium, la mente de Mariam, curiosamente clara, realizaba un último cálculo aterrador. Sus manos, moviéndose con voluntad propia, fueron a su bolso, los dedos rozando los 2 papeles que llevaba desde hacía 20 años. El sobresellado se sentía pesado, un depósito de dolor antiguo. Con dedos temblorosos lo abrió. Dentro no había una carta, sino un solo certificado de acciones, ornamentado, bellamente impreso. Era por 900 acciones de una empresa llamada LP Innovations. Detrás había una pequeña nota doblada escrita con la letra arrogante e inclinada de Jeffrey. La desplegó. Considera esto tu indemnización. Dudo que seas lo bastante lista para descubrir cuánto vale. Se le escapó el aire de los pulmones en una bocanada dolorosa. La crueldad, el descaro. Él no solo la había desechado. Se había burlado de ella colgándole las llaves de todo su reino delante de la cara, confiado en que lo vería como un papel sin valor, un último insulto.
Sus dedos temblorosos fueron al otro documento, el que él había deslizado por la mesa en aquel apartamento azotado por la lluvia, el que ella había firmado a través de un velo de lágrimas. No era una renuncia. El encabezado, que nunca se había molestado en leer, era claro: acuerdo de fideicomiso y gestión. Su firma no era una renuncia, era un nombramiento. Ella había designado formal y legalmente a Jeffrey Hart como administrador de su propia compañía. El anciano abogado Howard Davis apareció a su lado, su presencia una ancla tranquila en la tormenta. Habló en voz baja para ella sola. Su padre era un hombre brillante, señora Lutfalla, pero era cauteloso. Vio la ambición de Jeffrey y no confiaba del todo en ella. Hizo que mi bufete redactara este acuerdo para proteger su legado y para protegerla a usted. Jeffrey lo firmó desesperado por conseguir las patentes. Su arrogancia estuvo en creer que usted nunca descubriría su verdadera naturaleza. Mariam alzó la vista de los papeles reveladores en sus manos. Vio a Beatrice desplomarse finalmente en su silla, el cuerpo sacudido por sollozos histéricos y silenciosos mientras su abogado intentaba consolarla. Vio a los miembros del Consejo de Administración en un corrillo frenético, los rostros lívidos. Vio el imperio que Jeffrey había construido no como su monumento, sino como una casa que él había levantado en su jardín delantero, mientras le decía que estaba sin techo. Jeffrey no le había dejado una fortuna. Le había dejado un ajuste de cuentas y era suyo, siempre lo había sido, para comandarlo. Cuando el juez Albright hizo caer el mazo por última vez, la presa de civilidad forzada en la sala se rompió. Una ola de ruido los inundó mientras los reporteros que habían estado agazapados en la galería se abalanzaban. Los flashes estallaban como relámpagos, convirtiendo la escena en una serie de fotos quemadas en blanco. Las preguntas a gritos se mezclaron en un rugido incoherente. Mariam instintivamente se movió para proteger a Owen e Iris, los brazos formando una barrera protectora, mientras el señor Davis los guiaba a través del tumulto hacia una salida privada. Su última imagen de Beatrix Croft fue la de ella desplomada en su silla, una muñeca de porcelana vaciada, abandonada en los escombros de su propia vida. La tormenta los siguió. Furgonetas de noticias acamparon frente a su hotel, las antenas satelitales apuntando como armas. El rostro de Mariam, un nombre que nadie conocía esa mañana, ahora aparecía en todos los canales y sitios web. Los titulares eran un frenesí de hipérboles: la panadera multimillonaria, la heredera oculta de Hart. La amante recibe su merecido postre. De vuelta en el anonimato relativo de su habitación de hotel, la irrealidad del día cayó sobre ellos. Durante un largo momento los tres se quedaron de pie en silencio, el murmullo distante de la ciudad, como banda sonora lejana de su choque. Iris fue la primera en moverse, hundiéndose en el borde de la cama y soltando un largo suspiro tembloroso. Owen se quedó junto a la ventana de espaldas a la habitación, los hombros rígidos, mientras contemplaba la ciudad extendiéndose, una ciudad que ahora de manera imposible era suya. Mariam miró a sus hijos, los dos anclajes de su vida. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó con la voz más suave de lo que pretendía. Owen se volvió los ojos ardiendo con una luz protectora feroz. «Si estamos bien, mamá. Y tú durante 20 años cargaste con esto. Construiste todo para nosotros desde la nada mientras él jugaba a ser rey en un trono robado». La ira en su voz no era por los años de lujo perdidos, sino por los años de lucha que su madre había soportado sola. Iris sacó su cuaderno, las manos moviéndose con energía frenética. «No puedo dejar de ver su cara», murmuró sin levantar la mirada. La cara de esa mujer cuando el juez dijo tu nombre no era solo shock, era evaporación, como si de repente se diera cuenta de que ella siempre había sido un fantasma. Alzó la vista hacia Mariam, los ojos muy abiertos, con una admiración naciente. «Él nunca te venció, mamá. Incluso cuando no teníamos nada, él nunca te venció de verdad». En aquella pequeña habitación genérica de hotel rodeada de la familia que ella había forjado en el fuego del abandono, Mariam sintió cómo los últimos temblores del shock daban paso a una calma profunda e inquebrantable.
No era una lotería que hubiera ganado. Era un ajuste de cuentas. Era el universo saldando sus cuentas. Se acercó a Owen y le puso una mano en el brazo. No nos venció porque nuestros cimientos eran reales, dijo con una nueva autoridad tranquila en la voz. Se construyeron con amor y trabajo duro. Los suyos se construyeron sobre una mentira y las mentiras, por grandiosas que sean tarde o temprano, se derrumban. Esa noche no durmió. Se quedó con las luces apagadas mirando cómo la ciudad brillaba no con avaricia, sino con una sensación de responsabilidad inmensa y sobria. Aquel imperio construido sobre el genio de su padre y manchado por la codicia de Jeffrey, ahora era su carga y su oportunidad. No pensaba en el dinero. Pensaba en los miles de empleados, en el impacto de la empresa en el mundo y en el nombre que su padre había puesto en sus manos. Su primera llamada a la mañana siguiente fue a Howard Davis. Sus instrucciones fueron claras y precisas. No era un ángel vengador, sino una empresaria. Convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración para la semana siguiente. Entrar en la sala de juntas de Hart Industries fue como entrar en el corazón de la ambición de Jeffrey. La mesa larga e imponente estaba tallada en un solo bloque de caoba. Las sillas eran tronos de cuero negro. Las ventanas de suelo a techo mostraban una vista panorámica de la ciudad, un territorio conquistado a los pies de su amo. El aire estaba cargado con el aroma del poder masculino y asfixiante. Los miembros restantes del consejo, hombres de ojos fríos y sonrisas depredadoras, ya estaban sentados. La observaron entrar con una mezcla calculada de aprensión y condescendencia. La estaban midiendo esperando una viuda doliente o una panadera asustada a la que podrían manipular con facilidad. No esperaban a Mariam Lutfalla. Entró flanqueada por Owen y el señor Davis, y su sola presencia cambió la dinámica de la sala. No ocupó el asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de Jeffrey. Eligió una silla lateral, un gesto deliberado que declaraba que la vieja jerarquía estaba muerta. «Buenos días, señores». Comenzó con una voz que resonó con claridad y exigió atención. El temblor nervioso que había temido estaba ausente, reemplazado por el tono firme de una mujer que había enfrentado cosas peores que una sala llena de hombres arrogantes. «Imagino que tienen muchas preguntas. Seré directa. Durante los últimos 20 años he estado construyendo un negocio desde cero. Sé lo que significa pagar nóminas, gestionar inventario, satisfacer clientes y crear algo de valor con mis propias manos. No soy una extraña en el mundo de los negocios. Solo soy una extraña en este tipo de negocios». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, mirando a cada uno a los ojos. «No estoy aquí para destruir Hart Industries. Estoy aquí para recuperar su alma». Una tensión palpable llenó la sala. No era el discurso que esperaban. Habrá una auditoría completa y transparente de todas las finanzas de la empresa con efecto inmediato. Las prácticas agresivas de tierra quemada por las que esta compañía se ha hecho conocida terminarán. Nuestro enfoque ya no será únicamente los beneficios del próximo trimestre, sino el crecimiento sostenible a largo plazo, el bienestar de los empleados y la innovación ética. Seremos una empresa que construye, no solo que adquiere, que crea, no solo que consume. Se puso de pie, su pequeña figura dominando el espacio. «Tienen una elección», concluyó sin dejar espacio para la negociación. «Pueden aceptar esta nueva dirección y ayudarme a construir una empresa de la que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos, o pueden presentar su dimisión esta misma tarde. No hay tercera opción». El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de toda la filosofía de Jeffrey Hart, siendo desmantelada en menos de 5 minutos. En las semanas siguientes, el karma de la vida de Jeffrey siguió su curso implacable. Mientras Mariam trabajaba con el señor Davis para limpiar la casa que él había dejado, el verdadero estado de la herencia de Beatrix Croft se hizo dolorosamente público. Las deudas personales de Jeffrey eran enormes. Su 10% de participación fue devorado por los acreedores antes de que ella viera un solo centavo. Una foto de tabloide la mostró mudándose del ático de Park Avenue.
Los porteros que antes se inclinaban ante ella ahora llevaban impasibles cajas hasta una simple furgoneta de mudanza. Sus amigas de sociedad que habían acudido a su luz mientras era intensa se dispersaron como insectos susurrando que siempre habían sabido que había algo frágil en su posición. Había sido una reina en un reino alquilado y su contrato había terminado. Meses después, Mariam trabajaba en su nueva oficina. Había rechazado la suite opulenta de Jeffrey, eligiendo un espacio más pequeño y luminoso. En la pared colgaba una de las pinturas abstractas de Iris, un remolino de color desafiante. En su escritorio había una foto de los gemelos riendo frente a The Twin Loaf. Era una habitación que le pertenecía. Su asistente habló por el interfono. «Señora Lutfalla, hay una señora Croft aquí para verla. No tiene cita». «Que pase», dijo Mariam con el corazón sereno. Beatrice era un espectro de su antiguo yo. La ropa de diseñador había desaparecido reemplazada por un vestido sencillo y mal entallado. El rostro estaba pálido y hundido. El fuego arrogante en sus ojos se había extinguido dejando solo el cascarón vacío de su orgullo. Yo solo quería verte», tartamudeó Beatrice la voz débil. Miró alrededor de la modesta oficina como si buscara una respuesta a una forma de entender. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Podrías simplemente haber cogido el dinero e irte a una isla el resto de tu vida. ¿Por qué estás aquí en esta oficina dirigiendo todo esto? Mariam se recostó en su silla observando a la mujer que una vez la había despreciado tanto. No sintió triunfo ni ganas de regodearse. Solo una inmensa y cansada compasión. «Porque nunca se trató del dinero, Beatrice», dijo Mariam con suavidad. «Hace 20 años el hombre al que tú amabas intentó borrarme. Tomó el trabajo de mi padre, su legado, y lo retorció hasta convertirlo en este monumento a su propio ego, mientras fingía que mis hijos y yo no existíamos. Pensó que yo no era nada. Tú pensaste que yo no era nada». Mariam se levantó y caminó hasta la ventana mirando hacia abajo, no a un territorio conquistado, sino a una ciudad llena de vidas que ahora su empresa tocaba. «Esto», dijo abarcándolo todo con un gesto, «no va de venganza. La venganza es un fuego que se consume y solo deja cenizas. Esto va de legado. Estoy construyendo algo que perdure, algo que mis hijos Owen e Iris puedan estar orgullosos de heredar algún día. Algo construido sobre la integridad, no sobre mentiras». Beatrice la miró la simple y devastadora verdad de las palabras de Mariam, finalmente asentándose. Ella había construido su vida sobre el afecto de un hombre que había resultado tan inútil como sus promesas. Mariam había construido la suya sobre sí misma. No había nada más que decir. Beatrice se dio la vuelta y salió de la oficina no solo derrotada, sino irrelevante. Mariam no la miró marcharse. Su mirada ya estaba puesta en el futuro. Sobre su escritorio estaban los borradores preliminares de los estatutos para una fundación benéfica con el nombre de su padre que Owen la ayudaba a redactar. A su lado estaban los primeros bocetos de Iris para un nuevo logotipo de la empresa, la imagen estilizada de 2 brotes entrelazados creciendo hasta convertirse en un árbol fuerte. No solo estaba limpiando una casa, estaba plantando un jardín en su lugar. Su venganza no fue un solo acto ardiente en una sala de juicio. Estaba en el trabajo diario callado y decidido de construir un mundo mejor que el que Jeffrey había dejado. Y así, la historia de Mariam no trata solo del momento impactante en que se lee un testamento. Trata de la fuerza silenciosa cultivada durante 2 décadas de lucha y sacrificio. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no se mide en carteras de acciones o activos lujosos, sino en la integridad, el amor y la resiliencia para reconstruir una vida desde las cenizas. El grito de Beatrice en la sala de juicio fue el sonido de un sueño hueco, haciéndose añicos, mientras que la victoria silenciosa de Mariam fue la culminación de una vida vivida con propósito y dignidad. Su venganza final no consistió en quedarse con el imperio de Jeffrey, sino en transformarlo en algo que él jamás habría podido imaginar, una fuerza para el bien. Si esta historia de justicia y empoderamiento te ha llegado, dale like.
Y compártela con alguien que necesite escuchar que la fuerza y la perseverancia siempre terminan ganando. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias increíbles de karma y redención. ¿Qué te pareció la decisión final de Mariam? Cuéntanos en los comentarios.